Dicen que todo depredador conoce a su presa, pero en la jungla de asfalto y secretos del FBI, la agente especial Elena Vargas era el depredador alfa. Fría, metódica e incorruptible, era la mujer que encontraba el orden en el caos. Su nuevo objetivo, el espectro, un nombre susurrado en las sombras, un imperio criminal sin rostro. El problema, ella ya conoce ese rostro, ya ha estado en esos brazos. Para el mundo es un monstruo, para ella es el recuerdo de whisky, sal marina y una noche anónima que debía ser olvidada, pero que en cambio le marcó el alma. Ahora la caza ha comenzado, y la única pista que puede llevar a Elena a su objetivo es una fotografía que la condena, vinculándola para siempre al hombre que juró llevar ante la justicia. Él sabe quién es ella, y no está huyendo, la está guiando. Esta no es una historia sobre el bien y el mal. Trata sobre la zona gris entre la obsesión y el deber, donde un adversario se convierte en tu único confidente. Es la historia de un hombre que construyó un imperio para protegerse del mundo, y de la mujer que se convierte en su única debilidad, y quizás en su única salvación. Deja en los comentarios si alguna vez has guardado un secreto que podría cambiarlo todo, y síguenos para sumergirte en un mundo donde la lealtad es un arma y la confianza es el juego más peligroso de todos. Prepárate para la historia de la agente que tuvo que capturar a un fantasma, sin darse cuenta de que ya había sido capturada por él. El aire en la sala de crisis del FBI era una mezcla rancia de café, metal frío y ambición. Para la agente especial Elena Vargas era el olor de casa, un santuario de orden y lógica, donde cada problema tenía una solución, cada caos, un patrón. Ella tenía el control. Siempre. Hasta ese momento. Después de 6 meses rastreando datos en 3 continentes, por fin tenemos un rostro, anunció el subdirector Morales, su voz resonando con la gravedad de una declaración de guerra. Damas y caballeros, les presento a El Espectro. La imagen granulada de una cámara de seguridad se materializó en la pantalla de 70 pulgadas. Un hombre saliendo de un hotel de lujo en la costa amalfitana, el sol italiano tallando sombras nítidas en su rostro. Llevaba un traje de lino claro, sin corbata, el epítome de la elegancia despreocupada. El mundo de Elena Vargas no se desmoronó con estruendo, se deshizo en silencio. El sonido en la sala, las respiraciones contenidas de los otros agentes, el sutil clic del proyector, se convirtió en un zumbido lejano, un ruido blanco que ahogaba el grito que ascendía por su garganta. Ese hombre. No podía ser. La lógica, el cimiento sobre el que había construido toda su vida, se rebelaba contra la imagen. Aquello era un fantasma, un recuerdo envuelto en la calidez de una noche de verano, un secreto que guardaba en su pecho como un ascua ardiente. No se suponía que existiera en su mundo, y mucho menos en el centro de la mayor investigación de su carrera. El olor a whisky y sal marina, la aspereza de una barba de 2 días contra su piel, su voz, un barítono que no vibraba en sus oídos, sino en su pecho, hablando de estrellas e imperios olvidados. Vargas está al mando. La voz de Morales la sacó del borde del abismo. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? El entrenamiento tomó el control. Años de compartimentación, de suprimir el yo para servir al deber, erigieron un muro de hielo alrededor del pánico que amenazaba con consumirla. Sintió su corazón martillear contra sus costillas, un pájaro enjaulado, pero su voz salió firme, afilada. ¿De dónde viene la imagen? ¿Cuál es la fecha y hora exactas?, preguntó, con los ojos fijos en la pantalla, forzándose a ver un objetivo, no al único hombre que le había hecho olvidar quién era. Hace 3 semanas, 07 horas, hora local, la consiguió uno de nuestros activos en la inteligencia italiana, respondió un técnico. 3 semanas, el día que ella se fue, el día después de la noche que lo cambió todo, y entonces el técnico proyectó la siguiente imagen, un ángulo ligeramente diferente, la imagen que la sentenciaba. Allí estaba él, todavía saliendo del hotel,
y a su lado, de espaldas a la cámara, pero inconfundible por la cascada de pelo oscuro y la silueta del vestido que todavía estaba arrugado en el fondo de su maleta, estaba ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. Nadie en la sala pareció darse cuenta. Para ellos era solo una mujer cualquiera, una conquista fugaz del objetivo, pero para Elena era la prueba de su propia condena. La única pista que el FBI tenía sobre el criminal más esquivo del mundo la incriminaba a ella. «Es una pista», dijo, las palabras sonando como cristales rotos en su boca. «Cualquier mujer que se le acerque es una pista potencial. Quiero que la identifiquen». Dio la orden de cazarse a sí misma. Era el único movimiento posible, la única forma de controlar la narrativa. El zumbido de las luces fluorescentes se disolvió en el suave sonido de las olas rompiendo contra las rocas. El recuerdo la arrastró de vuelta a aquella terraza en la costa amalfitana. Había ido allí para escapar, para sentirse anónima, para ser solo una mujer, no una agente. Y él estaba allí, observando el horizonte como si pudiera doblegarlo a su voluntad. No ocupaba el espacio, lo dominaba. Había una soledad en él, una quietud que ella reconoció, la de aquellos que ven el mundo desde una altitud diferente. «¿Una noche para olvidar o para recordar?», le había preguntado sin siquiera girarse cuando ella se acercó como si la hubiera estado esperando. «Aún no lo he decidido», había respondido ella sorprendida de su propia honestidad. No intercambiaron nombres. Los nombres pertenecían al mundo real, un mundo de consecuencias e historias. Allí, en ese refugio fuera del tiempo, eran solo un hombre y una mujer. Hablaron durante horas. Él tenía una mente como una cuchilla, diseccionando el arte, la política, la historia, con una precisión que la fascinaba. La escuchaba de verdad, con una intensidad que la hacía sentir la única persona en el mundo. «Buscas el orden en el caos», le dijo, haciendo girar el hielo en su vaso de whisky. «Es una búsqueda noble, pero fútil. El caos siempre gana». «¿Y tú qué buscas?», preguntó ella. La sombra de una sonrisa rozó sus labios, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Yo no busco. Yo construyo. Cosas que perduran, inmunes al caos». Aquella noche, en su habitación, con el sonido del mar como único testigo, su pasión fue una conversación silenciosa, un encuentro de dos soledades. No se trataba de placer, se trataba de reconocimiento. En sus brazos, Elena no se sintió controlada ni poseída. Se sintió vista, despojada de su placa, su deber, su nombre. Él la miró y vio a la mujer que apenas recordaba ser. Ahora, de vuelta en la fría realidad de la sala de crisis, esa misma mirada la perseguía desde la pantalla. Pero no era una mirada de pasión, era una mirada de desafío. Él lo sabía. El pensamiento la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Él sabía exactamente quién era ella esa noche. El encuentro no había sido una coincidencia, había sido una jugada, y ella, la agente metódica e incorruptible, había caído como una novata. Peor aún, la foto lo mostraba saliendo del hotel con ella. Se había dejado ver, deliberadamente. El juego no empezaba ahora. Llevaba semanas en marcha, y él estaba ganando. Cuando la reunión terminó, Elena caminó de regreso a su escritorio, con pasos firmes y medidos sobre el suelo pulido. Nadie podía ver el abismo que se había abierto bajo sus pies. Se sentó, encendió su ordenador y abrió un nuevo expediente. En la parte superior, escribió el nombre que el mundo conocía. Objetivo: el espectro. Pero en su mente resonaba otro nombre. Un nombre que él había susurrado contra su piel en el silencio antes del amanecer. Un nombre que ahora sonaba como una sentencia. Alarico. Miró a la mujer reflejada en la pantalla oscura de su monitor. El rostro era el mismo, los ojos decididos, la mandíbula apretada. Pero algo fundamental había cambiado. La pregunta no era quién era él. La pregunta era quién era ella ahora. ¿La cazadora o la cómplice? ¿La agente o el objetivo? La noche en Washington, D.C., era una telaraña de luces artificiales y sombras profundas. Para Elena, la ciudad nunca se había sentido tan opresiva.
Su apartamento, antes un refugio de silencio y orden, ahora parecía una celda de cristal. Cada sombra parecía moverse, cada ruido de la calle le hacía contener la respiración. Él había invadido su santuario profesional. Ahora sentía su presencia en el personal. Estaba de pie en medio de su salón, el expediente de El Espectro abierto en su tableta, la foto de él devolviéndole la mirada. Alarico. Ese rostro ya no era el del amante anónimo, sino el de un maestro de marionetas. No la había seducido, la había estudiado. No había compartido una noche con ella, la había reclutado para un juego al que ni siquiera sabía que estaba jugando. Un rubor ardiente le subió por el cuello, una mezcla de humillación y una ira fría y afilada. La había utilizado, había convertido su momento de vulnerabilidad en un arma contra ella. Su mente de agente se puso a trabajar, la única defensa que le quedaba. ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué dejarse fotografiar? ¿Por qué con ella? La respuesta era tan clara como brutal, la estaba marcando. Había creado un vínculo entre ellos a los ojos del mundo, aunque solo él y ella supieran la verdad. Era una advertencia, una demostración de poder. Puedo alcanzarte en cualquier lugar. Sé quién eres. ¿Y la peor parte? Funcionaba. Estaba comprometida. Si decía la verdad, su carrera se acabaría. Sería acusada de conspirar con el objetivo, su vida deshecha en un escándalo de traición. El silencio era su única opción, y el silencio la convertía en cómplice. Pasó horas esa noche diseccionando cada detalle de la investigación, buscando un fallo, una pista que no viniera de él. No había ninguna. Cada dato que el FBI tenía sobre el directorio, el imperio de Alarico, parecía demasiado limpio, demasiado preciso. Eran migas de pan dejadas para que ella las siguiera. Él no huía de ella, la estaba guiando. ¿Guiándola a dónde? El timbre de su móvil la hizo saltar. Número oculto. El protocolo decía que lo ignorara. La agente en ella gritaba que lo ignorara. Pero la mujer que había estado con él en Italia, la mujer que él vio, sabía quién era. Contestó, con el corazón como un tambor descontrolado contra las costillas. Silencio. Solo el sonido de una respiración tranquila y controlada al otro lado de la línea. ¿Quién es?, preguntó con la voz más baja de lo que pretendía. Más silencio, y luego el sutil sonido del hielo tintineando contra un vaso, un sonido que la transportó instantáneamente a la terraza de la costa amalfitana. Busca el orden en el caos, agente Vargas. Llegó la voz de Alarico, no como un susurro, sino como una afirmación tranquila e íntima. No había sorpresa ni amenaza, solo reconocimiento. Lo admiro, pero está buscando en el lugar equivocado. Se quedó sin aliento. Había dicho su apellido, la última negación se hizo añicos. ¿Qué quiere?, logró decir con la mandíbula apretada. Quiero que gane, dijo, y la sinceridad en su voz fue lo más aterrador de todo. Es la mejor, por eso es usted. Siga las pistas, detenga a los hombres que le entrego, conviértase en la heroína que todos esperan que sea. ¿Y usted qué gana con eso?, escupió, su ira encontrando por fin una voz. Me deshago de competidores incompetentes y desleales, y usted asciende en su carrera. Hizo una pausa, y casi pudo sentir la sonrisa oscura en su voz. Y nosotros continuamos nuestra conversación. La llamada terminó. Elena se quedó helada, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Su audacia era asombrosa. No solo la estaba manipulando, la estaba convirtiendo en una pieza de su tablero de ajedrez, la reina en su juego. La estaba usando para limpiar su propio imperio, y con cada victoria que le daba, el lazo invisible que los ataba se apretaría. Estaría más comprometida, más enredada en su telaraña. En los días que siguieron, la profecía de Alarico se cumplió. Un soplo anónimo llevó al equipo de Elena a un almacén en el puerto de Baltimore. Allí encontraron un cargamento de armas ilegales y detuvieron a un lugarteniente clave de un cártel rival. La prensa la calificó de brillante. Morales la elogió en una reunión general. Ella sintió el sabor de la ceniza en la boca. Ella lideraba la caza, pero era él quien sostenía la correa.
Su siguiente encuentro no fue por teléfono. Una semana después, Elena estaba en una gala benéfica del Departamento de Justicia, un evento obligatorio, lleno de políticos y peces gordos. Se sentía fuera de lugar con su vestido de seda negro, una loba en un baile de máscaras. Mientras cogía una copa de champán, sintió una presencia a su lado, una presencia que le erizó la piel de los brazos antes incluso de girarse. «El negro le sienta bien, agente Vargas», dijo Alarico en voz baja cerca de su oído. «Resalta el color de sus ojos». Él estaba impecable con un smoking a medida. Nadie le prestó una segunda mirada. Para todos los demás, era solo otro financiero rico, un filántropo, no el espectro. Solo ella lo sabía. «No debería estar aquí», siseó sin girarse, apretando el tallo de la copa con tanta fuerza que se preguntó por qué no se rompía. «Al contrario, pertenezco a lugares como este mucho más que usted», respondió con calma. «Estos son mis verdaderos dominios, las calles son para los salvajes». Cogió una copa de la bandeja de un camarero que pasaba. «Felicidades por la incautación de Baltimore, me impresionó su eficacia». «No juegue conmigo, Alarico». «Nunca he jugado con usted, Elena». Usó su nombre de pila, y el sonido en sus labios fue a la vez una caricia y una violación. «Desde el primer momento, fui completamente honesto con usted». Finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos eran los mismos que en Italia, intensos, inquisitivos. No la miraba como a un objetivo, sino como a una igual. «¿Honesto?», se burló manteniendo la voz baja. «Mintió sobre todo». «Nunca dije una mentira. Usted nunca preguntó mi nombre. Yo nunca pregunté el suyo. Fue un acuerdo tácito. 2 personas fuera del mundo por una noche. El hecho de que nuestros mundos chocaran de forma tan espectacular no es deshonestidad, es el destino. Era imposible. Un maestro de la distorsión envolviendo la manipulación en el lenguaje de la intimidad. «Aléjese de mí», dijo su voz un temblor contenido. «No puedo», respondió, y por una fracción de segundo su fachada de control pareció tambalearse. Una sombra de algo crudo, algo vulnerable, parpadeó en sus ojos. «Usted es la única que me vio antes de saber lo que era. No me miró y vio un monstruo o un fantasma. Vio a un hombre. Y no voy a dejarlo escapar». Se alejó, fundiéndose entre la multitud tan silenciosamente como había aparecido, dejándola con el corazón acelerado y la mente en un torbellino. No solo la estaba manipulando para sus propios fines, era más complicado, más peligroso. La quería en su vida, no como una pieza, sino como una confidente, la única persona en su imperio de sombras que lo conocía a la luz del sol. Y esa verdad era más aterradora que cualquier amenaza, porque en lo más profundo de su alma, en un lugar que la agente en ella se negaba a reconocer, sentía la misma atracción fatal. Él era el caos, y la estaba arrastrando al centro de su tormenta. El juego del gato y el ratón se intensificó, convirtiendo la vida de Elena en un campo de minas psicológico. Cada mañana se ponía la armadura de la agente especial Vargas, la mujer al mando, la cazadora. Pero cada noche, en la soledad de su apartamento, la armadura se agrietaba, revelando a la mujer que miraba fijamente el teléfono, medio esperando, medio temiendo que sonara. Alarico cumplió su palabra. Los soplos seguían llegando, siempre anónimos, siempre impecablemente precisos. El equipo de Elena, bajo su liderazgo aparentemente brillante, desmanteló una operación de blanqueo de dinero en Miami e interceptó a un hacker que trabajaba para la mafia rusa. Su reputación dentro del FBI se disparó. La veían como un prodigio, una investigadora con un instinto casi sobrenatural. La ironía la carcomía por dentro. Su éxito era un fraude, construido sobre los cimientos que su mayor enemigo le proporcionaba. No era la cazadora, era el sabueso mejor entrenado de Alarico, dirigido en la dirección que él deseaba. Y con cada arresto, cada titular de periódico que la elogiaba se sentía más sucia, más atrapada. El conflicto interno la estaba destrozando. Había momentos, durante las largas noches de insomnio,
en que el odio que sentía por él era una llama pura y blanca. La había acorralado, había comprometido sus principios, había convertido su vida en una mentira. Él era el enemigo, el monstruo que había jurado cazar. Pero entonces, el recuerdo de Italia regresaba sin ser invitado. El recuerdo de la conversación, de la conexión, la sensación de ser comprendida de una manera que nadie lo había hecho jamás. Él había visto la soledad en ella, la presión de ser perfecta, de llevar el peso del deber. Y en sus ojos, ella no había visto a un criminal, sino a un hombre que había construido un imperio a partir de una soledad similar. La agente odiaba lo que él hacía. La mujer echaba de menos la conversación. Esta dualidad la atormentaba. Se encontraba analizando sus movimientos no solo como agente, sino con una curiosidad personal. ¿Por qué eliminaba a ese rival en particular? Ese movimiento en el mercado de valores, que a su equipo le parecía aleatorio, ella lo reconocía como su firma, sutil, brillante, devastador. Empezaba a pensar como él, a anticipar sus movimientos no por análisis de datos, sino por una extraña y peligrosa intuición. La tensión alcanzó un punto crítico durante una reunión de estrategia. El equipo estaba en un callejón sin salida, tratando de predecir el próximo movimiento del directorio. «Es un fantasma, no hay un patrón», dijo el agente Romero, un veterano de rostro cansado. «Siempre hay un patrón», replicó Elena más rápido de lo que debería. Se levantó y caminó hacia la pizarra blanca, donde un mapa de la ciudad estaba cubierto de notas. «Estamos enfocando esto de la manera equivocada. No estamos buscando a un criminal, estamos buscando a un emperador». Comenzó a trazar líneas, a conectar puntos que parecían no tener relación. Una inversión inmobiliaria de una sociedad fantasma por aquí, un cambio repentino en la dirección de un sindicato de estibadores por allá. No le interesa el dinero rápido de las calles. Está consolidando el poder, está eliminando el caos, construyendo algo que perdure. La sala se quedó en silencio. Los agentes la miraban con una mezcla de asombro y admiración. Estaba citando sus palabras, la filosofía que él había compartido con ella en aquella terraza. Estaba usando lo que él le había dado para cazarlo. Morales la observaba con una mirada penetrante. «Parece que entiende cómo piensa Vargas. Es impresionante». «Para atrapar a un monstruo tienes que entender su mente», dijo, la frase sonando hueca en sus propios oídos. Esa noche, sintió que había cruzado una línea. Ya no solo estaba reaccionando, estaba participando activamente en su juego, usando la intimidad que él le ofrecía como un arma. La sensación no era de victoria, sino de transgresión. Fue entonces cuando llegó el paquete. No fue entregado por correo, simplemente apareció en su puerta, un pequeño sobre negro sin remitente. Su corazón se aceleró. Su entrenamiento gritaba sobre bombas, sobre Anthrax, pero sabía que no era ninguna de las dos cosas. Era un mensaje. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro no había carta ni amenaza, solo una única llave de metal de estilo antiguo y una tira de papel con una dirección, una galería de arte en el centro, y una hora, 10 p.m., esta noche. Era una trampa, obvia y descarada, una citación. Estaba rompiendo sus propias reglas, pasando de soplos anónimos a una reunión programada. Todo instinto de supervivencia y deber le decía que se lo llevara a Morales, que reuniera un equipo, que detuviera al hombre que se atrevía a citarla. Pero sabía que no podía. Si lo hacía, la foto de ella en Italia saldría a la luz. Él la expondría, la destruiría. Pero había otra razón, una razón más oscura que apenas se atrevía a admitir. Quería ir. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentarse a él, lejos de los ojos del FBI, lejos del juego. Necesitaba entender. A las 10 p.m., vestida de civil, con su arma reglamentaria fría y pesada contra la parte baja de su espalda, Elena usó la llave para abrir una puerta lateral de la galería. El lugar estaba oscuro, silencioso. Los cuadros en las paredes eran formas fantasmales en la penumbra. Las luces de emergencia proyectaban un tenue resplandor sobre el suelo de mármol pulido. Él estaba de pie en el centro de la sala principal,
frente a un enorme óleo de Ícaro cayendo del cielo, con sus alas de cera derritiéndose bajo el sol. Sabía que vendría, dijo Alarico sin girarse. Su voz era tranquila, llenando el silencio cavernoso del lugar. No me dio otra opción, respondió ella, con la mano cerca de su arma. Siempre hay una opción, Helena. Finalmente se giró hacia ella. En la oscuridad su rostro parecía más afilado, las sombras acentuando la intensidad de su mirada. Podría haber traído a su equipo, podría haberme convertido en un mártir, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque usted me habría convertido en una traidora, escupió. No, dio un paso adelante, y ella luchó contra el impulso de retroceder. Porque sabe que no es tan simple. Quería respuestas, y quería ver por sí misma, sin la distorsión de su placa. Ahora estaba cerca, demasiado cerca. Podía sentir el calor que irradiaba de él. Podía percibir el leve aroma a whisky y algo más, algo únicamente suyo. «Mire este cuadro», dijo, señalando a Ícaro. «¿Qué ve? ¿Una fábula con moraleja sobre la arrogancia? ¿Sobre volar demasiado cerca del sol?» «Veo a un hombre que no conocía sus límites», dijo con voz firme. «Yo veo a un hombre que preferiría derretirse antes que vivir en un laberinto», la corrigió suavemente. «Veo a un hombre que, por un momento glorioso, tocó el sol. Y eso, para algunos, vale el precio de la caída». El aire entre ellos crepitaba con lo no dicho. La metáfora era clara. Él era Ícaro, y estaba sugiriendo que ella, con su búsqueda de orden y deber, estaba atrapada en el laberinto. «¿Qué quiere de mí, Alarico?», preguntó su voz casi un susurro. La mirada de él descendió a sus labios, y por un momento, ella pensó que iba a besarla. El mundo pareció encogerse a ese metro de espacio entre ellos. El deseo, irracional y autodestructivo, la golpeó como una ola. Pero él no la tocó. En su lugar levantó la mano y apartó suavemente un mechón de pelo de su rostro, el contacto tan ligero que fue casi imperceptible. Fue un gesto de una intimidad tan profunda e inesperada que la desarmó por completo. «Quiero que deje de luchar contra la verdad», susurró. «La verdad de que este juego entre nosotros es lo único real en su vida ahora mismo. La verdad de que nunca se ha sentido tan viva». Dio un paso atrás rompiendo el hechizo. «Hay un traidor en su equipo, Helena. Alguien que está vendiendo información a mis rivales. La misma persona que filtró la foto del hotel a la inteligencia italiana. Quieren vernos caer a los dos». El impacto de la revelación la golpeó. «Un traidor en el FBI». La próxima semana recibirá un soplo sobre una reunión en el Muelle 4. «Será una trampa, destinada a usted», continuó. «Haga lo que mejor sabe hacer. Déles la vuelta a la tortilla. Demuéstreles por qué está al mando». Se giró y caminó hacia las sombras. Alarico lo llamó y él se detuvo. «¿Por qué me dice esto?». Miró por encima del hombro, y en la oscuridad ella pudo ver la sombra de una sonrisa triste. «Porque puede que yo sea Ícaro», dijo, «pero no dejaré que quemen sus alas junto con las mías». Desapareció en la oscuridad, dejando a Helena sola con el eco de sus palabras, su corazón latiendo salvajemente, no por miedo, sino por una emoción nueva y aterradora. La estaba protegiendo. El hombre al que se suponía que debía arrestar estaba tratando de salvarla. Y se dio cuenta con una claridad terrible de que la caída ya había comenzado, y ya no estaba segura de querer abrir su paracaídas. La revelación de Alarico sobre un traidor en el FBI cayó como una losa en el ordenado mundo de Helena. De repente, cada colega era un sospechoso, cada mirada amistosa una posible máscara. La sala de crisis, antes un lugar de camaradería, se convirtió en un nido de víboras. El enemigo no solo estaba fuera, estaba dentro de los muros. La información la forzó a una alianza tácita y peligrosa con Alarico. Ya no era solo el objetivo, era su único aliado, el único que conocía toda la verdad de su situación. La ironía era tan afilada que podía cortar. Para proteger su carrera y su vida, tenía que confiar en el hombre que las había destrozado en primer lugar. Observaba a sus colegas con nuevos ojos. Romero, el veterano cínico que parecía resentir su meteórico ascenso. Chen, el ambicioso analista de datos que tendría acceso a todo.
Incluso Morales, su mentor, con su acceso sin restricciones, se convirtió en una posibilidad en su mente paranoica. Confía en tu instinto, Vargas. La voz de su instructor de la academia resonó en su mente, pero su instinto estaba en guerra consigo mismo. Una parte de ella, la agente, gritaba que Alarico mentía, manipulándola aún más profundamente en su red. Pero la otra parte, la mujer que lo encontró en la galería, sintió la verdad en sus palabras. Esa advertencia no fue una jugada, fue un acto de protección. La semana pasó en una niebla de tensión. Como Alarico había predicho, llegó el soplo. Una fuente fiable informó de una reunión de alto nivel del directorio en el Muelle 4, un almacén abandonado en el paseo marítimo. Era el tipo de pista perfecta, casi demasiado buena para ser verdad. En la reunión de planificación, la emoción era palpable. Era su oportunidad de atrapar no solo a los soldados, sino quizás al propio espectro. «Iremos con todo», declaró Morales. «Vargas, usted liderará el equipo de asalto». Elena sintió un escalofrío. La trampa. Dijo que era para ella. No solo esperaban al directorio, la esperaban a ella. «No», dijo, su voz tranquila pero firme, cortando la emoción en la sala. Todos se giraron hacia ella. «Es demasiado obvio. ¿Un almacén abandonado? Es un cliché de película. Si el espectro es tan inteligente como creemos, nunca se reuniría en un lugar así». «¿Tiene una sugerencia mejor?», preguntó Morales con el ceño fruncido. «Vigilancia», respondió ella. «Ningún equipo de asalto, solo 2 equipos de vigilancia, uno en cada extremo del muelle. Observaremos, veremos quién aparece. Si es legítimo, podemos pedir refuerzos. Si es una trampa, no habremos arriesgado la vida de ningún agente». Era un enfoque cauto y lógico. Nadie podía oponerse a la seguridad de los agentes, pero en su mente era una jugada de ajedrez. Alarico le había advertido sobre el tablero. Ahora ella movía las piezas. Romero resopló. «Con todo el respeto, Vargas, a veces hay que arriesgar para ganar. Llevamos meses cazando a este tipo». «Y seguiremos cazándolo con vida, agente Romero», contraatacó fríamente. Morales reflexionó un momento. Luego asintió. «Hágalo a su manera, Vargas, pero si perdemos la oportunidad de atraparlo, la responsabilidad será mía», terminó ella. La noche de la operación, una lluvia fría y fina caía sobre la ciudad, convirtiendo las luces del puerto en manchas de acuarela. Elena estaba en una furgoneta de vigilancia a 500 metros del Muelle 4, con los ojos pegados a los monitores que mostraban las imágenes de las cámaras de largo alcance. La radio crepitaba con el tenso silencio de los otros equipos. Las horas se alargaron. El almacén permaneció oscuro y silencioso. Romero, en la otra furgoneta, se estaba impacientando, su voz en la radio llena de frustración. «Nada, Vargas. Era un soplo falso. Deberíamos haber entrado». «Mantengan la posición», fue todo lo que dijo, su corazón latiendo a un ritmo lento y pesado. Fue entonces cuando lo vio. No en el Muelle 4, sino en el edificio adyacente, una antigua planta de envasado de pescado. Una sola luz, en el tercer piso. Una ventana que tenía una línea de visión perfecta hacia la entrada del Muelle 4. Un nido de francotirador. «Todas las unidades, céntrense en el edificio al este del Muelle 4, tercer piso, cuarta ventana desde la izquierda», dijo por la radio, su voz baja y urgente. «Veo un reflejo. Podría ser una mira telescópica». La cámara de su furgoneta hizo zoom, la imagen granulada enfocándose. Allí estaba, el inconfundible destello de la mira de un rifle de alta potencia. No estaban allí para una reunión, estaban allí para asesinarla. «Equipo Bravo», ordenó, «muévanse hacia el edificio este. Entrada silenciosa, quiero a quien esté en esa ventana con vida». Lo que siguió fue una demostración de eficiencia del FBI. En 10 minutos, el equipo de Romero irrumpió en el edificio. Se oyó un breve sonido de forcejeo por la radio, y luego la voz de Romero, sin aliento. «Objetivo neutralizado. Tenemos a un tirador bajo custodia. Rifle de francotirador. Tenía una foto suya, Vargas». El aire en la furgoneta de Elena pareció enrarecerse. Alarico no había mentido. La había salvado.
El tirador era un profesional, pero no un miembro conocido de ninguna organización criminal. Un mercenario. Durante el interrogatorio no dijo nada, pero su equipo contaba una historia. Tecnología de vigilancia de grado militar, un rifle personalizado. Alguien con mucho dinero lo había contratado. El verdadero premio, sin embargo, provino del teléfono desechable que le encontraron. El equipo de análisis de datos de Chen logró romper el cifrado. Solo había un número en él, que llevaba a un teléfono registrado a nombre de una sociedad fantasma. Cuando Chen leyó el nombre del propietario de la empresa en voz alta en la sala de crisis al día siguiente, Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La empresa pertenecía a Marcos Morales, su jefe, su mentor. El silencio en la sala fue absoluto. Todos miraron a Morales, que se puso pálido, su rostro una máscara de conmoción y negación. «Esto es ridículo, es una trampa», tartamudeó. Pero las pruebas eran irrefutables. Los registros financieros mostraban grandes pagos de la sociedad fantasma a la cuenta en el extranjero del tirador. Morales era el traidor. Había estado vendiendo información a los rivales de Alarico, tratando de eliminar a ambos bandos para su propio beneficio. La foto de Elena en Italia, filtrada por él para desacreditarla y apartarla de la investigación cuando fuera el momento adecuado. La había subestimado. Había subestimado la lealtad de Alarico hacia ella. Lealtad. La palabra resonó en la mente de Elena mientras observaba a los agentes, sus propios colegas, arrestar al subdirector del FBI. Esa noche regresó a su apartamento, pero la sensación de violación había sido reemplazada por una extraña calma. Había salvado su carrera, había expuesto al traidor, había ganado, pero no era su victoria, era la de ellos. Fue a la ventana y miró la ciudad. No sabía cómo, pero sentía que él también estaba mirando, desde algún rascacielos al otro lado de la ciudad. Estaban conectados por este secreto, por esta batalla compartida. Su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Ícaro sigue volando, cuidado con el sol». Borró el mensaje, pero las palabras permanecieron. No solo la estaba protegiendo, la estaba advirtiendo. Su caída todavía era una posibilidad. Y ahora, más que nunca, se dio cuenta de que estaba volando justo a su lado. Y el laberinto de abajo parecía cada vez menos atractivo. Estaba en deuda con él. Una agente del FBI en deuda con el hombre al que se suponía que debía arrestar. La red estaba más apretada que nunca, y ya no era una prisión. Empezaba a sentirse como un capullo. La caída de Morales provocó una onda expansiva en el FBI. Elena, la agente que lo expuso, fue elevada a un estatus casi legendario. La veían como incorruptible, una heroína que había limpiado su propia casa. Fue ascendida y se le dio el mando total del grupo de trabajo Espectro. El poder que se le otorgó fue inmenso, y la soledad que lo acompañaba fue abrumadora. Se sentaba en las mismas salas de crisis, pero ahora la silla en la cabecera de la mesa era suya. Las miradas de sus colegas eran diferentes, una mezcla de respeto, miedo y, en algunos, envidia. Ya no tenía compañeros, tenía subordinados, y en medio de todo, el único hombre con el que podía ser honesta era su enemigo jurado. Su comunicación cambió. No hubo más llamadas telefónicas ni reuniones secretas. Fue más sutil, un diálogo silencioso librado en el campo de batalla de su trabajo. Alarico dejó de entregarle a sus rivales en bandeja de plata. En cambio, comenzó a ponerla a prueba, a enseñarle. Una compleja transacción financiera aparecía en los datos. Un rompecabezas que solo alguien que entendiera su filosofía de construir imperios podría descifrar. Era un mensaje para ella. Al resolverlo, no solo derribaba a uno de sus enemigos, sino que también aprendía más sobre la arquitectura de su vasto sindicato, el directorio. Era un baile peligroso. Para el mundo se acercaba cada vez más a su objetivo, pero en realidad se estaba convirtiendo en la mayor experta mundial en la mente de Alarico. Conocía sus patrones, su aversión al despilfarro,
su preferencia por movimientos de poder silenciosos sobre la violencia ostentosa. Lo conocía. Y ese conocimiento la cambió. Empezó a ver el mundo como él, un complejo sistema de poder lleno de caos, esperando ser ordenado. La línea entre la agente y el objetivo se estaba volviendo peligrosamente borrosa. Una noche, agotada después de un día de 18 horas, estaba en su oficina con las luces de la ciudad parpadeando abajo. Miraba el tablero de pruebas, su rostro en el centro de todo. Ya no sentía el odio inicial, no sentía la ira de la manipulación, sentía una conexión a regañadientes, una especie de respeto profesional que se estaba convirtiendo en algo personal. «¿Qué me estás haciendo, Alarico?» Como en respuesta, llegó un correo electrónico cifrado a su portátil personal. No era el canal oficial del FBI. Era un canal que ni siquiera sabía que existía. El remitente era anónimo. El contenido era un único archivo de audio. Con el corazón en la garganta, se puso los auriculares y le dio al play. No era la voz de Alarico. Era una grabación antigua de calidad granulada. La voz de un niño, tal vez de 10 años, hablando con un hombre mayor. «Padre, ¿por qué se llevaron a mamá?», preguntaba el niño con la voz temblorosa por las lágrimas no derramadas. «Porque son hombres débiles, Alarico», respondió la voz del hombre con acento de Europa del Este. «Y los hombres débiles temen a las mujeres fuertes. Destruyen lo que no pueden controlar». «No es justo», dijo el pequeño Alarico. «El mundo no es justo», dijo el padre. «Así que no esperas la justicia. La construyes. Construyes un mundo tan fuerte, tan ordenado, que nada pueda tocarte, que nada pueda serte arrebatado de nuevo. ¿Me entiendes?» «Sí, padre». La grabación terminó. Elena se quitó los auriculares con las manos temblando. Le había dado un pedazo de su pasado, una clave no para su imperio, sino para su alma, el origen de su obsesiva búsqueda de control, la herida que lo había moldeado. Ese niño pequeño, llorando por su madre, era el fantasma en la máquina, el arquitecto del directorio. No era un monstruo nacido del mal, era un niño que juró construir muros tan altos que nadie pudiera volver a hacerle daño. El acto fue de una vulnerabilidad tan profunda y calculada que la dejó sin aliento. Ya no solo jugaba al ajedrez, se estaba mostrando a ella, capa por capa. La estaba invitando a su laberinto, no como una cazadora, sino como la única persona que creía que podría entenderlo. Se odió por la lágrima que rodó por su mejilla. Era debilidad, era compasión por el enemigo, pero era innegablemente real. Al día siguiente, hizo su movimiento. Usando la información que él le había dado indirectamente, descubrió una importante reunión del directorio que tendría lugar en una lujosa casa de subastas de arte en Ginebra, Suiza. Era la mayor oportunidad que habían tenido. La oportunidad de atrapar a todo su círculo íntimo a la vez. Sus subordinados querían organizar una operación internacional, una redada a gran escala. «No», dijo Elena en la reunión. Su voz era tranquila pero llena de una nueva autoridad. «La violencia engendra caos, y el caos es su terreno de juego. Usaremos el orden». Expuso un plan brillante, no de fuerza, sino de finura. En lugar de una redada, organizó una congelación coordinada de activos. Trabajando con las autoridades suizas y el Tesoro de los Estados Unidos, en el momento exacto de la reunión, cada cuenta bancaria, cada activo digital, cada línea de crédito vinculada a los lugartenientes de Alarico sería congelada simultáneamente. «Les quitaremos su poder sin disparar un solo tiro», explicó. «Un emperador no es nada sin su tesoro. Convertiremos a sus generales en mendigos en medio de un consejo de guerra». El plan se ejecutó a la perfección. En el momento en que los hombres más poderosos del directorio se sentaron, sus imperios financieros se evaporaron. Cundió el pánico. La lealtad construida sobre el dinero se disolvió en acusaciones y desconfianza. La organización implosionó desde dentro, exactamente como Elena había predicho. Fue su mayor victoria. Una obra maestra de estrategia que se estudiaría en Cuántico durante años, y fue el mayor mensaje que podría haberle enviado a Alarico.
Te entiendo. Puedo usar tus propias reglas en tu contra. Esa noche estaba en su habitación de hotel en Ginebra viendo caer la nieve sobre el lago. Esta vez sabía que llamaría. El teléfono sonó. Número oculto. «Hola, Elena», dijo Alarico. No había ira en su voz, había admiración. «Hola, Alarico». Fue brillante, dijo. Usar el orden. Mi padre habría estado impresionado. «Aprendí del mejor», respondió ella, la admisión flotando en el aire entre ellos. Hubo una larga pausa. El silencio no era incómodo. Era un espacio donde las verdades no dichas podían respirar. «Los ha destrozado», dijo él. «Mi círculo íntimo, mi estructura de poder está en ruinas». «Es mi trabajo», dijo ella suavemente. «Sí, lo es», hizo una pausa. «Ahora solo queda una pieza en el tablero, Elena, el rey». Su corazón dio un vuelco. «¿Sabe dónde estoy?», preguntó ella. «Siempre sé dónde está», respondió él. «Mire por la ventana». Fue al gran ventanal. Al otro lado del lago, en lo alto del hotel más lujoso de la ciudad, una sola luz se encendió en la suite del ático. Un faro en la noche. «El juego ha terminado, Elena», dijo él, su voz ahora más baja, más íntima. «Solo queda la conversación final. Venga a verme. Sin equipos, sin armas. Solo usted y yo, la cazadora y el rey. Terminemos esto como empezó». La llamada terminó. Se quedó allí, mirando la luz al otro lado del lago. Era el final del camino. Su deber estaba claro: llamar a las autoridades suizas, rodear el hotel, arrestarlo. Era la conclusión de meses de trabajo, la culminación de su carrera. Pero sabía que no lo haría. Todavía no. La grabación de su infancia, la advertencia sobre Morales, el roce en su rostro en la galería, el baile de mentes que habían librado. Ya no se trataba del deber, se trataba del final de su historia. Sacó su arma de la funda y la dejó en la mesita de noche. Cogió su abrigo. Mientras salía a la fría noche de Ginebra, hacia la luz al otro lado del lago, finalmente admitió para sí misma la aterradora verdad. No iba a arrestar a Alarico, iba a reunirse con él, y no sabía si iba como agente o como Elena. Quizás al final ya no había diferencia. Cruzar el lago fue como cruzar el río Estigia. El taxi acuático surcaba el agua oscura y helada, dejando atrás la orilla segura de su deber y acercándose a la orilla de lo desconocido. Cada metro que la acercaba a esa luz solitaria en lo alto del hotel era un paso consciente lejos de la mujer que solía ser. El aire frío de la noche suiza era cortante, pero lo que la hacía temblar era la guerra en su interior. El vestíbulo del hotel era un santuario de lujo silencioso, mármol, oro y el sonido ahogado de conversaciones discretas. Nadie la detuvo. El ascensor privado a la suite del ático estaba esperando, con la puerta abierta como una invitación. Él había preparado el camino. Cada detalle, como siempre, estaba bajo su control. El ascensor ascendió en un rápido silencio. Elena observó cómo cambiaban los números, cada piso un latido de su corazón. No tenía ningún plan. Por primera vez en su vida profesional, operaba sin protocolo. Actuaba por instinto, por una necesidad visceral de ver cómo esta historia llegaba a su fin. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la suite. El espacio era vasto, minimalista, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de Ginebra y los Alpes nevados más allá. El único sonido era la suave melodía de un violonchelo que sonaba desde un sistema de sonido invisible. Y él estaba allí, no con traje ni smoking, sino con pantalones oscuros y un suéter de cachemira gris. Estaba descalzo, con un vaso de whisky en la mano, de pie ante la ventana, observando la ciudad. No parecía un rey en su castillo, sino un hombre en su celda autoimpuesta. Se giró cuando la puerta se cerró. Su mirada no era la de un adversario, ni siquiera la de un amante. Era la de alguien que había estado esperando durante mucho tiempo. «Elena», dijo con voz tranquila. «Alarico». Ella se quedó cerca de la puerta, el espacio entre ellos cargado con el peso de todo lo que había sucedido. Italia, el juego, los arrestos, las vidas cambiadas. Todo los había llevado a este momento, a esta habitación. «Ha venido sola», observó.
No era una pregunta. Sabía que lo haría, respondió ella. Lo esperaba, la corrigió suavemente. La esperanza es una variable peligrosa, normalmente la evito. Señaló un sillón de cuero cerca de la chimenea. Por favor. Ella no se movió. ¿Por qué, Alarico? ¿Por qué todo esto? El juego, las pistas, traerme aquí. Podría haber desaparecido 1000 veces. Desaparecer es huir, dijo, dando un paso hacia ella. Yo no huyo, yo controlo, y me di cuenta de que había una cosa que no podía controlar, a usted. Se detuvo a unos metros de ella. En Italia, por una noche, no fui el espectro. Fui solo un hombre hablando con una mujer en una terraza, y fue real. Más real que cualquier imperio que haya construido jamás. Cuando descubrí quién era usted, tuve una elección. Destruirla y desaparecer o ver qué pasaba. Así que jugó conmigo, dijo la acusación sin fuerza. Bailé con usted, respondió. La puse a prueba, le enseñé. Quería ver si la mujer que conocí en Italia podía sobrevivir al mundo de la agente que usaba como escudo. Y no solo sobrevivió, prosperó. Se convirtió en más de lo que jamás esperaron que fuera. Destruyó mi mundo, susurró, la confesión escapándosele. Destruí su jaula, dijo él, su voz llena de una convicción apasionada. Usted no fue hecha para seguir órdenes, Elena. Fue hecha para darlas. No fue hecha para seguir patrones. Fue hecha para crearlos. No destruí nada. Solo le mostré quién es realmente. Era una distorsión, una manipulación magistral, pero en el fondo de su corazón, una parte de ella se preguntaba si tenía razón. Nunca se había sentido tan poderosa, tan dueña de su propio destino como en los últimos meses. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué pasa ahora? ¿Lo arresto? ¿Me mata? La sombra de una sonrisa rozó sus labios. Terminamos la conversación. Cerró la distancia entre ellos, y esta vez ella no retrocedió. Se paró justo frente a ella, tan cerca que podía ver el reflejo de las llamas de la chimenea en sus ojos. No la tocó. El espacio entre ellos vibraba. «Voy a entregarme, Elena», dijo en voz baja. El impacto la golpeó. De todas las posibilidades que había considerado, esa no era una de ellas. «¿Qué?» «Mi imperio está roto. Mis lugartenientes están en la cárcel o me han traicionado. El juego ha terminado. El rey está en jaque mate», habló con una tranquila resignación. «Pero el resultado de la partida depende de quién capture al rey». Levantó la mano no para tocarla, sino para señalar el teléfono en su bolsillo. «Puede hacer la llamada. Traiga a sus colegas. Será la agente que derribó a El Espectro. Su leyenda estará completa. Tendrá el orden que siempre ha buscado». Lo miró fijamente, con la mente dando vueltas. Eso era todo. La victoria, el final, todo lo que siempre había querido. ¿Por qué entonces se sentía como una derrota? «¿Cuál es la otra opción?», preguntó, su voz apenas audible. Sus ojos se encontraron con los de ella, y la intensidad la mantuvo cautiva. La otra opción es que no haya captura. El espectro desaparece esta noche, muerto en un intento de fuga, quizás. Un final limpio para sus archivos. «¿Y usted?», preguntó con el corazón palpitando. «Alarico sobrevive», susurró, «y empieza de nuevo, en algún lugar lejano, en algún lugar donde ya no necesita construir muros». Hizo una pausa, el peso de su oferta final flotando en el aire. Y espera. ¿Espera a qué? «A usted», dijo, su voz cruda con una vulnerabilidad que nunca le había oído. «Para que un día, cuando se canse de su laberinto de orden, cuando se dé cuenta de que la leyenda que han construido para usted es solo otra jaula, sepa que hay un lugar en el mundo donde no tiene que ser una agente, donde puede ser simplemente Elena». La elección era imposible. Deber contra deseo. Orden contra caos. La vida que había construido contra la vida que él ofrecía. Vio la lucha en su rostro. Suavemente le tomó la mano. Su piel estaba cálida. El primer contacto desde Italia. Fue como un relámpago, enviando una descarga por todo su cuerpo. La llevó al balcón. El aire frío de la noche los envolvió. Debajo de ellos la ciudad era una alfombra de luces. «Mírelo, Elena», dijo su voz junto a su oído. «Orden, control, es hermoso.
Y es una ilusión, lo único real es el momento, es la elección. Le soltó la mano y dio un paso atrás, dejándola al borde del balcón frente al mundo. La elección es suya, dijo. El teléfono está en su bolsillo. La leyenda la espera o la puerta detrás de usted está abierta y un nuevo comienzo también la espera. Se giró y volvió a entrar en la suite, dejándola sola con la noche. El viento frío y el peso de dos mundos sobre sus hombros. Se quedó allí lo que pareció una eternidad, con el viento azotando su cabello. Pensó en su carrera, en su juramento, en todo por lo que había luchado. Y pensó en él, el hombre que la vio, que la desafió, que la liberó. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. La pantalla se iluminó, mostrando los rostros de sus contactos. Morales, Romero, la sede del FBI. Miró la luz solitaria que era su hotel al otro lado del lago, y luego miró la puerta abierta de la suite, la oscuridad acogedora donde esperaba Alarico. Ícaro y el laberinto. Respiró hondo el aire frío de los Alpes e hizo su elección. La decisión de Elena no fue un relámpago, sino un lento amanecer. De pie en ese balcón, con el destino de dos mundos en la punta de sus dedos, se dio cuenta de una verdad fundamental. Ambas opciones eran una forma de prisión. Arrestar a Alarico significaba encadenarse para siempre a la leyenda de la agente Vargas, una heroína forjada en secretos y manipulación. Su vida se convertiría en una actuación. Cada galardón un recordatorio de su complicidad. Era una victoria que la dejaría vacía. Ir con él, por otro lado, significaba abandonar todo lo que conocía, convertirse en una fugitiva, encadenar su futuro al de él. Era una rendición al caos que había pasado su vida combatiendo. Y así eligió una tercera vía, su vía. Se giró y volvió a entrar en la suite. Alarico estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a ella, observando las llamas danzar. No se giró, concediéndole la dignidad de ese momento. Elena se acercó a un escritorio. Cogió un papel de carta del hotel y un bolígrafo. Sus manos estaban firmes. Su mente, por primera vez en meses, estaba clara. Escribió una nota breve y concisa. Luego sacó su placa y sus credenciales del FBI de su bolso y las colocó encima de la nota. Finalmente, retiró el chip de su teléfono móvil y lo aplastó bajo el tacón de su bota. «El espectro murió esta noche», dijo, su voz resonando en la silenciosa habitación. Cayó desde el balcón mientras intentaba escapar. «El caso está cerrado». Alarico se giró lentamente. Sus ojos buscaron los de ella, tratando de descifrar su última jugada en la partida. «¿Y la agente que lo capturó?», preguntó suavemente. «Desapareció», respondió Elena. Conmocionada por los acontecimientos, quizás cansada del juego, renunció a su leyenda. Miró la placa sobre el escritorio y luego a él. «No habrá una casa humana, ni para usted ni para mí. La historia termina aquí, limpiamente». Una lenta y profunda comprensión se reflejó en el rostro de Alarico. No lo había elegido a él, ni al FBI. Se había elegido a sí misma. Había encontrado la libertad no en una de sus opciones, sino barriendo todo el tablero de ajedrez. «¿Y qué le pasa a Elena?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Va a averiguarlo», dijo ella, por primera vez sin una placa o un objetivo que la defina. Caminó hacia él, deteniéndose a solo un paso de distancia. La tensión entre ellos ya no era la de una cazadora y su presa, sino la de dos supervivientes, dos almas que se habían visto en la oscuridad y habían salido a una luz incierta. «Lo que me ofreció Alarico, una vida esperándome, es solo otra jaula dorada», dijo, su voz suave pero inflexible. «Y lo que yo representaba para usted, una vida de orden y deber, era el laberinto del que quería escapar. No somos la salvación del otro, somos el catalizador». Él la observaba, la admiración en sus ojos superando cualquier decepción que pudiera haber sentido. No era la mujer que esperaba que lo siguiera al exilio, era mucho más. Era la mujer que encontró su propia salida. «Así que esto es todo», dijo él, «un adiós». «Es un comienzo», lo corrigió ella. Levantó la mano y por primera vez lo tocó por voluntad propia. Su mano en su rostro fue firme, el gesto íntimo pero no romántico.
Fue un reconocimiento, una despedida. Gracias, Alarico, por mostrarme la puerta de mi propio laberinto. Él cerró los ojos por un instante, saboreando el contacto. Cuando los volvió a abrir, la resignación había dado paso a una nueva resolución. ¿A dónde irá?, preguntó. No lo sé, y esa es la parte más hermosa, sonrió. Una sonrisa genuina y libre que él nunca le había visto. Se alejó, caminando hacia el ascensor. Cada paso era ligero, sin la carga del deber o el deseo. Elena, la llamó una última vez. Se detuvo con la mano en la puerta del ascensor y se volvió para mirarlo. Si alguna vez decide que ya no quiere estar sola, comenzó él. Sabré cómo encontrarlo, terminó ella por él. No era una promesa, era una declaración de hechos, una puerta dejada entreabierta, no al futuro, sino a la posibilidad. Entró en el ascensor y las puertas se cerraron, dejando a Alarico solo en la suite, el silencio llenado solo por el crepitar del fuego. Miró la placa sobre el escritorio y luego la ciudad afuera. No lo había arrestado, lo había liberado de su juego, de su obsesión. Al final, la cazadora le había dado a su presa el regalo definitivo, el anonimato. Elena salió a la noche de Ginebra, no como una agente, no como una fugitiva, sino simplemente como una mujer, sin nombre, sin pasado, solo el presente. Exactamente como se había sentido aquel primer día en la costa amalfitana. El círculo se había completado. No sabía a dónde la llevaría el camino, si a un pequeño pueblo en los Alpes o a una bulliciosa metrópolis al otro lado del mundo. Pero mientras caminaba por las calles silenciosas y cubiertas de nieve, bajo un cielo lleno de estrellas, se sintió en paz. La guerra había terminado, y por primera vez sintió que el orden que tan desesperadamente había buscado no estaba en el mundo exterior, sino dentro de sí misma. Y ese era un cimiento sobre el que podía por fin empezar a construir algo real, algo que perduraría. 6 meses después. El sol de la Toscana era cálido y generoso. Bañaba las verdes colinas, las hileras de viñedos y las antiguas villas de piedra con una luz dorada y somnolienta. En una de estas villas, enclavada entre cipreses, una mujer tenía las manos en la tierra. La tierra era rica y oscura bajo sus uñas, el aroma de albahaca y romero flotando en el aire. Elena, aunque ahora rara vez usaba ese nombre, prefiriendo el sonido de casia que le daban sus vecinos italianos, había encontrado un ritmo dictado no por casos o plazos, sino por la salida y la puesta del sol, por el cambio de las estaciones. Su vida, antes una compleja ecuación de estrategia y riesgo, se había convertido en una simple poesía de trabajo físico y placeres sencillos. No había huido, se había redescubierto. La mujer que existía antes del FBI, antes del juramento, antes del peso del mundo. La mujer a la que le gustaba el olor de la lluvia sobre la tierra seca y el sabor del vino que ella misma había ayudado a cosechar. El FBI había aceptado su renuncia con desconcierto y pesar. La historia oficial, la que dejó atrás, fue de agotamiento. La legendaria agente Vargas, rota por el caso que la hizo famosa, había elegido el anonimato en lugar de la gloria. Era una narrativa limpia, trágica y, lo más importante, cerrada. Dejaron de buscarla. En cuanto a Alarico, el mundo creía que el espectro estaba muerto. La noticia de su caída desde un hotel de Ginebra fue una discreta nota a pie de página en los periódicos financieros, el silencioso final de un fantasma. No se recuperó ningún cuerpo del lago helado, pero para el mundo, el rey estaba muerto. El imperio del directorio se deshizo en luchas internas y arrestos, tal como Elena había planeado. A veces, por la noche, sentada en su porche con una copa de Chianti, pensaba en él. Se preguntaba dónde estaría, qué vida estaría construyendo. No echaba de menos el peligro, ni el juego, pero echaba de menos la conversación, la sensación de tener una mente a su altura, desafiada. Él era un fantasma en su memoria, igual que lo era para el resto del mundo. Un potente recordatorio de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Un día, mientras estaba en el pequeño mercado del pueblo comprando pan fresco, vio un periódico.
Era un periódico internacional, olvidado por un turista. En la sección de economía, un pequeño artículo le llamó la atención. Hablaba de un misterioso inversor que estaba comprando tierras degradadas en regiones remotas de la Patagonia y convirtiéndolas en reservas naturales protegidas. Un filántropo que operaba a través de testaferros, cuyo nombre real nadie conocía. Su apodo en el mundo financiero, debido a su naturaleza esquiva, era El Guardián. El artículo mencionaba su filosofía: construir algo que perdure inmune al caos. Elena sintió una sonrisa asomar a sus labios. Una sonrisa que era solo para ella. Él estaba bien. No estaba construyendo un imperio de poder, sino uno de legado. Un tipo diferente de orden. El niño que lo perdió todo ahora protegía lo que quedaba. Compró el periódico y se lo llevó a casa. No por sentimentalismo, sino como un gesto de reconocimiento a través del mundo. El juego había terminado, pero la partida de ajedrez de sus vidas continuaba en tableros separados con nuevas reglas. Esa tarde, un coche viejo y polvoriento se detuvo frente a su villa. Un hombre mayor, el cartero local, se bajó con un paquete. «Señora Cassia», la saludó con una sonrisa, «ha llegado esto para usted, sin matasellos, solo una dirección». Era una simple caja de madera. Agradeció al cartero y la llevó dentro. No había remitente, no lo necesitaba. Con el corazón latiendo un poco más rápido, abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, había un único objeto, una pequeña botella de cristal que contenía un líquido ámbar. A su lado, una pequeña tarjeta. En ella, con una escritura elegante y familiar, estaba escrito: «Whisky de la isla de Islay, con notas de sal marina, para las noches en que eches de menos la conversación». No había firma, no la necesitaba. Cogió la botella. El peso era sólido en su mano. No era una invitación. No era un intento de traerla de vuelta. Era un recuerdo, un reconocimiento de que lo que habían compartido, esa conexión forjada en el fuego del peligro y el secreto, fue real y no había desaparecido. Simplemente se había transformado. No bebió el whisky. Lo colocó en un estante de su cocina junto a frascos de aceite de oliva y hierbas secas. Un recordatorio de que el caos y el orden podían coexistir, de que incluso los fantasmas más peligrosos podían, al final, convertirse en guardianes silenciosos. Mientras el sol se ponía sobre las colinas toscanas, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, Elena se sentó en su porche. Ya no se sentía como Ícaro o alguien atrapado en un laberinto. Se sentía como la dueña de la colina, vigilando su pequeño trozo de mundo, en paz. Su historia no tuvo el final de una novela romántica, con los amantes huyendo juntos hacia el atardecer. Tuvo un final mucho más raro y más verdadero. Un final en el que ambos se encontraron no el uno al otro, sino a sí mismos. Y esa, se dio cuenta, era la única victoria que importaba. Pasaron 2 años. La vida de Cassia en la Toscana se afianzó, sus raíces echando en la tierra con la misma terquedad que sus vides. Ya no era una visitante, una extraña escondida. Era parte del paisaje. Conocía el nombre de cada tendero, el llanto de cada niño, la forma en que la luz de la mañana incidía en el valle. La paz que cultivaba era real, ganada con trabajo y tiempo. Pero incluso en el jardín mejor cuidado, las semillas del pasado pueden permanecer latentes. La semilla brotó un martes por la mañana, en forma de un rostro familiar. Estaba en el café del pueblo, leyendo un libro, cuando sintió una mirada sobre ella. Levantó la vista y la sangre se le heló. Sentado en una mesa al otro lado de la pequeña plaza, estaba el agente Romero, su antiguo colega del FBI. No parecía más viejo, solo más cansado, el cinismo en sus ojos grabado en líneas permanentes. No se acercó, solo la observó por encima del borde de su taza de café. Era una mirada que conocía bien, la mirada de un cazador que finalmente ha encontrado a su presa. El pánico fue una ola rápida y fría, pero años de entrenamiento lo suprimieron antes de que pudiera salir a la superficie. No corrió, no mostró ningún reconocimiento, simplemente terminó su café con una calma deliberada,
pagó la cuenta y caminó a casa, sintiendo el peso de su mirada en la espalda a cada paso. El pasado no estaba muerto, solo estaba esperando. Cerró la puerta de su villa, el sonido del cerrojo resonando en el silencio, su mente, antes ocupada con recetas de salsa de tomate y el momento adecuado para la poda, volvió a ser la máquina analítica que fue. ¿Por qué ahora? ¿Quién lo envió? ¿Era el FBI o algo peor? La respuesta llegó al anochecer. Estaba sentada en la oscuridad, con un pesado cuchillo de cocina sobre la mesa, cuando oyó un suave golpe en la puerta. «Sé que estás ahí, Vargas», llegó la voz de Romero, amortiguada por la madera. «No estoy aquí para arrestarte, estoy aquí para pedir ayuda». Dudó, con el corazón martilleando. Esto no formaba parte de ningún protocolo que conociera. Lentamente abrió la puerta. Romero parecía un fantasma bajo la luz del porche. «¿Puedo pasar?», preguntó. Lo dejó entrar, pero no le ofreció asiento. Se quedaron en medio de su salón, dos mundos colisionando. «¿Qué quieres, Romero?» «El directorio no murió con el espectro», dijo yendo directo al grano. «Un nuevo líder tomó el control. Alguien más brutal, sin la finura de tu amigo. Están limpiando cabos sueltos, gente que sabía demasiado sobre la antigua estructura». Hizo una pausa. «Gente como yo, gente como tú». Elena sintió un nudo en el estómago. «Ya han intentado matarme 2 veces», continuó Romero. «Estoy fuera de la agencia, estoy solo. Creen que sé dónde están escondidos los fondos restantes de El Espectro, su fortuna personal. Creen que tú también lo sabes». «No sé nada», dijo, y era la verdad. «No se lo creerán», replicó Romero. «Están cazando a todos los que tocaron el caso Espectro, y no son como él, Vargas. No juegan al ajedrez, simplemente queman el tablero». La observó, sus ojos cansados buscando un atisbo de la agente que solía ser. «Vine a ti porque eras la única que lo entendía, la única que iba un paso por delante. Necesito tu ayuda para desaparecer, y tú necesitas desaparecer de nuevo, más profundamente que nunca». El jardín, la paz, la vida que había construido, todo parecía disolverse, convertirse en humo. El caos que creía haber dejado atrás la había encontrado en su santuario. «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó con voz fría. «Porque no tengo a nadie más», dijo con una honestidad brutal, «y porque en el fondo sabes que digo la verdad. No puedes cultivar verduras para siempre, Vargas. Eres una loba, y los cazadores han vuelto a tu bosque». Después de que se fue, dejando un número de teléfono desechable sobre la mesa, Elena se quedó despierta toda la noche. La oferta de Romero era un veneno. Ayudarlo significaba volver al mundo de las sombras, de las identidades falsas, de mirar por encima del hombro. Significaba convertirse en un fantasma una vez más. Negarse, sin embargo, era una sentencia de muerte. El nuevo directorio no la dejaría en paz. La cazarían hasta los confines de la tierra. Al amanecer fue a su cocina. Sus ojos se posaron en el estante, en la pequeña botella de whisky, para las noches en que eches de menos la conversación. Nunca se había sentido más lejos de esa conversación que ahora. Él había construido un legado de conservación, ella una vida de paz, y ahora los demonios de su pasado amenazaban con arrasarlo todo. Sabía lo que tenía que hacer. No se trataba de ayudar a Romero, se trataba de proteger la paz que tanto había luchado por encontrar. Y solo había una persona en el mundo que entendía la arquitectura del directorio lo suficientemente bien como para desmantelarlo desde dentro. Una persona que tenía tanto que perder como ella si su pasado salía a la luz. No tenía su número, no tenía su dirección, pero tenía algo mejor. Tenía el nombre que estaba usando para construir su nuevo mundo: El Guardián. Fue a su portátil, un dispositivo que rara vez usaba. Abrió un navegador seguro y empezó a teclear. No buscaba a Alarico, buscaba una forma de enviar un mensaje. Encontró el sitio web de una de sus fundaciones benéficas en la Patagonia. En la sección de donaciones había una opción para dejar un mensaje junto con la donación. Hizo una pequeña donación anónima, y en el campo del mensaje escribió solo 5 palabras:
5 palabras que solo él en todo el mundo entendería. Los cuervos están en el viñedo. Era una frase que él le había dicho en Italia, mientras observaban a los pájaros sobrevolar las colinas, una metáfora de los problemas que se avecinaban en el horizonte. Envió el mensaje y cerró el portátil. No sabía si lo vería, no sabía si respondería, pero había jugado su última pieza. Había enviado una señal al único otro jugador que quedaba en la partida. Mientras preparaba una pequeña bolsa con dinero en efectivo, un pasaporte falso y lo esencial, sintió una extraña sensación de calma. La paz de la Toscana era hermosa, pero quizás Romero tenía razón. Quizás nunca estuvo destinada a ser una jardinera. Quizás su naturaleza no era cultivar, sino cazar. Y los cazadores habían vuelto a su bosque. 3 días. 3 días de tenso silencio. Elena, o Casia, o quien quiera que fuera ahora, vivía en un estado de máxima alerta. Cada coche que pasaba, cada rostro desconocido en el mercado, era una amenaza potencial. La paz de su villa toscana se había convertido en una frágil fachada sobre un abismo de peligro. Había contactado a Romero, acordando reunirse con él en Roma, pero pospuso la partida, esperando una señal, un eco del fantasma. En la tarde del tercer día, estaba sentada en su porche, la oscuridad del campo italiano completa, cuando lo oyó. El zumbido sutil, casi imperceptible, de un motor eléctrico. Un coche de lujo, moviéndose silenciosamente por el camino de grava hacia su casa. No era Romero, su estilo era más ruidoso. No corrió adentro a por un arma, no se escondió. Simplemente se quedó sentada con una copa de vino intacta sobre la mesa y esperó. El coche se detuvo. Los faros se apagaron. Una silueta oscura emergió y caminó hacia ella. No se movía como un asesino, con sigilo, ni como un policía, con autoridad. Se movía con una tranquila familiaridad, como alguien que vuelve a casa. Se detuvo al pie de los escalones del porche, la tenue luz de la casa tallando su rostro en las sombras. Era Alarico, más viejo quizás. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban allí antes, y su pelo estaba un poco más canoso en las sienes, pero la intensidad de su mirada era la misma que la había sostenido en una terraza en Italia, en una galería en D.C., en una suite de hotel en Ginebra. «¿Cuervos, Elena?», dijo, su voz un bajo barítono que parecía pertenecer a la noche. «Pensé que habíamos acordado una jubilación más poética». «La poesía no desarma a los asesinos», respondió ella, su corazón latiendo a un ritmo constante y fuerte. Subió los escalones y se detuvo frente a ella. No se tocaron, simplemente se observaron, llenando los años de silencio con una sola mirada. «La han encontrado», dijo él. No era una pregunta. «Encontraron a Romero, él me encontró a mí». «Y ahora me los trae a mí», concluyó sin acusación en su voz. Solo un reconocimiento de los hechos. «Usted construyó la casa, Alarico», dijo ella suavemente. «Solo le digo que hay ladrones en el pasillo». Él asintió, su mirada vagando por su jardín, los viñedos en la distancia. «Ha construido algo hermoso aquí. Lo quemarán todo, su reserva en la Patagonia, mi vida aquí. No se detendrán hasta que tengan lo que creen que ha escondido», dijo ella. Alarico devolvió su mirada a ella. «No he escondido nada. Todo el dinero fue a las fundaciones. Están cazando a un fantasma. Intente explicárselo a ellos». Permaneció en silencio durante un largo momento. El estratega en su interior calculando las probabilidades, analizando el nuevo tablero de ajedrez que se había colocado a la fuerza ante ellos. «¿Cuál es su plan?», preguntó finalmente. «Huir con Romero, desaparecer de nuevo». «Mi plan era advertirle», dijo ella honestamente. «Después de eso, no lo sé». Dio un paso más cerca, y el aire familiar entre ellos crepitó. «Yo tengo un plan», dijo. «Es el mismo plan de siempre. No huimos, no nos escondemos, lo terminamos». «¿Nosotros?», repitió ella la palabra flotando en el aire. «Quieren lo que era mío. Están usando mis estrategias, pervirtiendo mi filosofía del orden», dijo, una furia fría y controlada endureciendo su voz. «Están usando mi nombre, mi legado,
para crear el tipo de caos que pasé mi vida tratando de eliminar. Esto no es solo un ataque contra nosotros, Elena, es una ofensa personal. La miró, y en lo profundo de sus ojos no vio a el espectro, el señor del crimen, ni a el guardián, el filántropo. Vio al niño que juró construir algo que perduraría, y los nuevos líderes del directorio estaban garabateando en las paredes de su castillo. «¿Qué propone?», preguntó ella. «Propongo que dejemos de ser fantasmas y nos convirtamos en cazadores una vez más», dijo. «Usted y yo, juntos. No desmantelaremos el directorio. Lo erradicaremos. Quemaremos su tablero de ajedrez, como usted dijo. Les mostraremos lo que sucede cuando acorralan a dos lobos que creían domesticados». La oferta era una locura. Era una invitación de vuelta a la oscuridad, a la violencia, a todo lo que había dejado atrás. Pero también era la única salida. No una huida, sino una purga. Una oportunidad de acabar con el pasado de una vez por todas, para que ambos pudieran tener un futuro. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué hacer esto? Podría desaparecer, nunca lo encontrarían». «Porque vinieron a por usted», dijo simplemente, como si fuera la única respuesta que importara. «Entraron en su jardín, y nadie entra en su jardín». La afirmación fue tan ferozmente protectora, tan innegablemente posesiva, que le quitó el aliento. Miró su casa, sus viñedos, la vida pacífica que amaba, y supo que nunca estaría verdaderamente en paz mientras quedara una sola pieza del viejo juego en juego. «De acuerdo, Alarico», dijo, la decisión solidificándose. «Vamos a cazar». Una sonrisa lenta, peligrosa y terriblemente familiar se extendió por su rostro. El espectro había vuelto, y esta vez no jugaba contra la agente del FBI, jugaba a su lado. El final de su historia no sería en un atardecer toscano, sería en el fuego. Y quizás, solo quizás, lo que surgiera de las cenizas sería algo que ambos podrían llamar hogar. Le tendió la mano. No para un apretón de manos, no para una caricia, sino una invitación a levantarse y unirse a él. Elena puso su mano en la de él. Su piel estaba cálida, su agarre firme. Era el principio del fin, y por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Estaba en casa. La guerra había vuelto a por ella, y se dio cuenta de que quizás la guerra era donde siempre había pertenecido, a su lado.